ver si mejoramos, si con la luz que ya mejoramos podemos mejorar ahora la resolución. Ahí. O al revés. Ahí está mejor. Ahí está un poquito mejor, aunque hay cosas que no se leen. No se lee. A ver, lo que voy a hacer es también usar tinta negra, ¿verdad? ¿Lo ven ahorita? Dice... Está mejor. ¿Te ves mejor ahorita? Hay dos clases de contratos en el código. Como decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Hay dos clases de contratos en derecho mercantil o en todo tipo de contratos. Los nominados y los innominados, con nombre y sin nombre. Y los innominados también se consideran contratos atípicos. Una compraventa es un contrato que tiene nombre y que está regulado en el Código Civil o en el Código de Comercio. Un arrendamiento. Un contrato de tiempo de aire o de telefonía celular no está regulado en una norma jurídica, un código, y tampoco está regulado, no está desarrollado, no tiene naturaleza jurídica, los tratadistas muchas veces ni siquiera lo han analizado. O en algunos casos pues ya se comienzan a escribir estudios y tratados jurídicos sobre ese tipo de contratos. Y los contratos típicos son esos que, pues, compra-venta hay cosa y precio, arrendamiento hay renta y uso de un bien, etc. Y los atípicos son esos contratos que se inventan las partes, en este caso los comerciantes, para satisfacer necesidades colectivas y darle forma a sus relaciones comerciales en masa, con los principios aquellos de celeridad, economía, masificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes hablan del contrato de tiempo compartido que hablábamos el otro día, pues ya sabemos que es que yo compro una semana en un inmueble, probablemente un establecimiento hotelero de descanso, y tengo derecho a intercambiarla, a depositar esa semana en un banco de semanas, y entonces tal vez uso 2 semanas el próximo año y este año permito que alguien más use esa semana con suficiente anticipación, por ejemplo. O el Airbnb. ¿Qué es Airbnb? ¿Verdad? Arrendamiento recreacional, en negocio, probablemente es algunas cifras de Airbnb, ¿verdad? Todos sabemos qué es hoy día, qué es un Airbnb, pero no está regulado en la legislación ni en la doctrina. El tiempo de aire, todos sabemos qué es el tiempo de aire. Triple tiempo de aire, ¿qué es eso? ¿Dónde está regulado? En ningún lado. La compañía lanza su oferta a pública y está regulada tal vez por la ley de protección al consumidor, de que si se hace una oferta al público, pues hay que respetar esa oferta. Entonces, lo que necesitamos con este tipo de contratos atípicos o nominados es que los jueces, a la hora de que haya un conflicto en relación con ellos, sepan aplicar los principios de verdad sabida y buena fe guardada a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes, sin desvirtuar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales. En otras palabras, ¿qué es lo que me ofrecieron? ¿Qué es lo que yo esperaba recibir? ¿Qué es lo que yo tengo que pagar o entregar a cambio de lo que me van a dar para que el contrato funcione? ¿Cuál es la común intención de las partes? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde ese principio tiene que regularse en todo. Y hay contratos que eran innominados o atípicos y de pronto surge una ley que los regula. Y este es el caso de dos decretos que tenemos aquí, el 1-2018, que la ley, aquí la tengo,
el contrato 1, 2018, es la ley del contrato de factoraje y de descuento. Si ustedes se fijan, el descuento ya estaba regulado en los artículos 791 en adelante del Código de Comercio, y sin embargo está derogado. Si ustedes ven el artículo 791, perdón, no es el 791, ahorita les digo cuál es. Aquí está en la ley, en el artículo transitorio, 35 transitorio me parece, de la ley del contrato de factoraje y descuento, dice 34. Se reforma la literal, permítanme. Transitorio. $35, sí es el 35. Derogatoria. Se derogan los artículos 729, 730, 731, 732 y 733 del Código de Comercio, decreto número 270 del Congreso de la República. Aquí estamos hablando que era un contrato nominado, un contrato identificado y regulado por la ley, el contrato de descuento. Pero esta ley del contrato de factoraje y de descuento lo derogan los artículos que ya estamos diciendo aquí y lo sustituye por las nuevas disposiciones que están en este código, en este decreto, que es el 729. Está mal el marcador. 729 al 733 del Código de Comercio. Entonces, aquí estamos mezclando en una ley, creando un nuevo contrato que no existía, el contrato de factoraje, factoring le llaman en inglés, y el contrato de descuento. Los dos tienen mucho en común. ¿En qué consisten estos contratos? Básicamente es que yo tengo acreedurías. Por ejemplo, vendí carros y me deben carros, y me puede ser que me firmen letras de cambio, facturas cambiarias, pagarés o escrituras de financiamiento. Y yo voy con una empresa de factoring o con una empresa de descuento y les digo, miren, necesito dinero. Y lo que tengo para traspasarles o para cederles o para endosarles son estas facturas, estas letras de cambio, estas deudas que a mí me tienen. Yo tengo esa acreeduría y se las voy a pasar a ustedes. Y se llama contrato de factoring porque le estoy pasando las facturas o la facturación que yo espero tener en el futuro o la que ya tengo. O es una empresa, por ejemplo, que me da crédito. Yo le vendo mercadería y me pagan a los 90 días. Pero a mí me interesa que me paguen antes. Entonces, porque yo necesito ese dinero. Entonces yo voy con una empresa de factoraje y le digo, mire, aquí le traslado mi facturación. Presente o futura. Porque, por ejemplo, ahí vamos a ver un artículo en donde pudiera ser que yo le dijera, mire, yo necesito traer mercadería para fin de año. Necesito dinero. Y le traslado las cuentas por cobrar que yo voy a tener cuando yo venda esa mercadería en diciembre. Y puede ser que haya una empresa de factoraje y me diga, está bien, yo le doy dinero ahorita y usted me traslada el pago de la deuda o del préstamo o de la operación comercial que vamos a hacer, usted me traslada las facturas futuras de sus ventas futuras. Es raro, ¿verdad? Pero es muy ágil el comercio y así funciona. O sea, los comerciantes crean figuras en donde, por ejemplo, no es necesario que yo tenga una factura cambiaria y yo le endose la factura cambiaria y le diga a mi comprador, mire, usted tenía una deuda del carro conmigo, ahora le voy a ir a pagar a tal empresa de factoraje o de descuento. Y se llama descuento el contrato también porque, como su nombre lo indica, tal vez a mí me deben 100 en 90 días, pero yo voy con una empresa de descuento y les digo, miren, vengo a descontar esas letras de cambio, o esta factura, o este pagaré, o este cheque, o esta letra de cambio. Y necesito que me den el dinero ahorita. ¿Cuánto me cuesta? Pues le hacemos un 10% de descuento. Quiere decir que no me van a dar los 100, sino que me van a dar 90,
pero me dan el dinero ahorita. Y la empresa gana ese 10% de interés por el riesgo que está tomando en que se tiene que esperar, tiene un costo el dinero en el tiempo, y por el riesgo de que el deudor al final no pague y tenga que cobrármelo a mí, que yo se lo estoy cediendo, o bien asumir el cobro de esa obligación a favor de que era mía y que yo se la estoy cediendo, y por eso se llama contrato de descuento o de factoraje. Yo les voy a publicar este decreto y el de la ley de garantías mobiliarias. La ley de garantías mobiliarias también tiene que ver con estas operaciones porque se inscribe en el registro de garantías mobiliarias este tipo de operaciones. Vamos a ver ahorita cómo está. Primero tiene un artículo que dice que el objeto de la ley es regular el contrato de factoraje y el contrato de descuento. Y tiene carácter dispositivo, por lo que aplica en forma supletoria a la voluntad de las partes. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de las normas imperativas y de las normas dispositivas? Cuando hablamos del contrato de seguro, hablábamos de que las disposiciones de este capítulo son imperativas. Aquí es todo lo contrario. Aquí nos está diciendo que son normas, no son imperativas, sino que son dispositivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes en sus contratos pueden pactar en forma distinta de lo que diga esta norma. Ellos pueden hacer otro tipo de pactos y es válido, se respeta la voluntad de las partes. A contrario de lo que pasa con el artículo 10, el capítulo 10 del derecho mercantil, del Código de Comercio, en cuanto a las disposiciones imperativas del Código de Comercio relacionadas con el contrato de seguro. ¿Se recuerdan? Creo que tanto discutimos sobre el suicidio después de 2 años, etcétera, que aunque la póliza dijera otra cosa, se tiene que pagar si se suicida después de 2 años de contratada o de rehabilitada la póliza. Aquí dice que son normas de carácter dispositivo. Admiten la autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar distinto o en contrario de lo que dice este decreto. Y las definiciones: ¿quién es el descontador o cesionario? Es el que da el dinero a cambio de que le trasladen el crédito, ¿verdad? El derecho a cobrar el crédito. Es la persona individual, jurídica o patrimonio autónomo a favor de quien se cede el derecho de crédito objeto de descuento. El descontador entrega al descontatario a cambio del derecho de crédito una cantidad previamente acordada. Como les digo, si le estoy trasladando un cobro de 100, a lo mejor me dan 90 y por eso se llama descuento. Porque con tal de yo tener ese dinero ahorita, no me importa pagar un porcentaje de descuento a favor del que me está facilitando el dinero en forma anticipada. Descontatario, vendedor o cedente, la persona individual, jurídica o patrimonio autónomo, titular de un derecho de crédito que en virtud del contrato de factoraje o descuento cede a favor del descontador tal derecho de crédito a cambio de una cantidad previamente acordada. Las partes son el descontador, que es el que da el dinero y recibe el crédito, o el descontatario, que es el que era titular del crédito y se lo entrega al descontador a cambio de que recibe una cantidad de dinero por esa operación. Y el deudor, el deudor del derecho del crédito es el que tiene que pagar. Es la persona física, persona jurídica o patrimonio autónomo a cuyo cargo está la obligación del derecho de crédito cedido por el cedente. Es el que compró el carro, es el que recibió el servicio de alimentación, es el que le voy a hacer un trabajo de pintura y me lo va a tener que pagar. Entonces yo voy con el descontador y le digo: mire, yo tengo un contrato para pintar un edificio, me van a pagar 50,000 quetzales, pero necesito para la pintura, necesito para la mano de obra. Usted, si yo le cedo el derecho a cobrar el precio del trabajo de pintura, usted me daría 45,000 quetzales y se queda con 5,000 de comisión de descuento o comisión de corretaje o comisión de factoraje. Está el contrato de factoraje. Y el señor, pues, la empresa de factoraje me puede decir: sí, y ni siquiera yo he pintado el edificio. Lo voy a pintar, pero yo le estoy cediendo el derecho de cobro de esa acreeduría que yo voy a tener. O sea, es muy amplio este contrato, es muy flexible, y por eso es que necesitamos que a la hora de interpretarlo
los jueces tengan esa mentalidad de que debe privar la buena fe, la verdad sabida, la buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. El contrato de factoraje. Por el contrato de factoraje, un vendedor o cedente cede a favor de un factor total o parcialmente uno o varios derechos de crédito. Porque le puedo decir, mire, yo me voy a cobrar 50,000 quetzales, le cedo 25,000, le cedo la mitad. A cambio que usted me dé 20,000 quetzales que yo necesito comprar de pintura, brochas y mano de obra, etc. Y después, usted cobre la mitad del trabajo, yo voy a cobrar la mitad. Pero yo necesito que usted me anticipe o me dé en calidad de descuento o de factoraje el derecho de cobro de ese trabajo que yo voy a hacer. Y fíjese que ni siquiera he hecho el trabajo, ni siquiera me han firmado que ya me van a pagar. Yo solo tengo el contrato para pintar el edificio, o como les decía hace un rato, yo espero que en diciembre yo voy a traer mercadería, voy a hacer mis ventas y le estoy cediendo los cobros que voy a tener a partir de enero contra los clientes o las ventas que voy a tener en diciembre, ¿verdad? Esas que ya no me las paguen a mí, sino que se las paguen a la empresa de factoraje. Es un contrato muy ágil y entonces por el contrato de factoraje, un vendedor o cedente cede a favor de un factor, total o parcialmente, uno o varios derechos de crédito para que éste realice una o varias de las operaciones siguientes. Anticipar recursos del derecho de crédito objeto de la cesión, que me anticipe el dinero. Recibir él los derechos de crédito en calidad de descuento, como queda definido en la literal A de este artículo, el contrato de descuento. Administrar una cartera de derechos de crédito asignados. Le digo, mire, esta es mi cartera, se la traslado para que usted la administre. Usted recibe el dinero, se cobra lo que me dio y me da el remanente. Notificar al deudor de los derechos de crédito objeto del contrato, la cesión o el descuento del derecho de crédito. A lo mejor ni se entera el deudor. Puede hacerlo, se puede pactar que lo haga. Miren, en vez de pagarme a mí, ahora páguele a la empresa de factoraje. O a lo mejor me siguen pagando a mí, porque vamos a ver que más adelante habla de que yo me puedo quedar cobrando como mandatario. Y eso está en el artículo... ¿Qué les digo? Por ejemplo, en el artículo 23, obligación del descontatario, cedente o vendedor de cumplir con el contrato. Supongamos que yo tengo que pintar ese edificio. ¿Quién conserva la obligación de...? No le estoy cediendo el contrato de pintura al de empresa de factoraje. Yo conservo la obligación de dar el servicio de pintura que me comprometí y lo único que le estoy cediendo a la empresa de factoraje o de descuento es el derecho a cobrar todo o parte del trabajo que yo estoy realizando. Pero la obligación la conserva. Por ejemplo, en el artículo... dice que se dividen las responsabilidades. Obligación contractual y derecho de crédito, artículo 4. En materia de descuento y de factoraje, debe quedar diferenciada la prestación objeto del contrato del derecho de crédito que surge como consecuencia de dicho contrato. Por lo tanto, es objeto del contrato de descuento y de factoraje la cesión de los derechos de crédito que incorpora un contrato y no el contrato en sí mismo o las obligaciones que adquiere la parte contractual. Como quien dice, sigamos con el ejemplo de la pintura. Yo tengo un contrato o voy a tener un contrato para pintar un edificio. Yo voy con la empresa de factoraje y le digo, mire, le cedo el derecho de cobrar los honorarios que voy a cobrar de la pintura o el trabajo de pintura, pero usted anticípeme una cantidad que yo necesito para insumos de ese trabajo. El que tiene que pintar soy yo,
el cedente, el descontatario, el que está recibiendo el dinero, o el vendedor, le estoy vendiendo el crédito, digámoslo así, o le estoy vendiendo la factura cambiaria que ya me firmaron por ese trabajo que hice. Pero yo soy el que tengo que pintar. Yo tengo la obligación de cumplir con el contrato. No es que yo le digo, ahora pinte usted. Es otro tipo de contrato, ¿verdad? Solo le estoy trasladando al acreedor, a la empresa de factoring o a la empresa de descuento, le estoy trasladando el derecho de recibir el producto del contrato que yo tengo celebrado. Es importante que tengamos eso en claro porque no es que yo le estoy trasladando el contrato de pintura o de servicio de celular o de alimentación en tal hospital. Yo tengo un contrato para la alimentación de un hospital, entonces yo tengo que prestar ese servicio de alimentación bajo mi responsabilidad, con mi equipo, con mi gente, con mis insumos, etc. Lo único que yo le estoy trasladando a la empresa de facturaje o de descuento es el derecho de cobrar lo que me van a pagar cuando me paguen el servicio de alimentación que yo tengo que suministrar. ¿Y qué recibo yo? Pues yo recibo una cantidad menor a la que voy a recibir, a la que iba a recibir, porque me lo anticipan o me hacen un descuento o me reciben en factoraje esa cartera de créditos que yo tengo. Que esa es otra característica. Hay una forma de ceder la cartera. Yo puedo decirle a una empresa de factoraje, mire, yo vendo 100,000 quetzales al mes. Le traslado mi cartera de créditos. ¿Y dónde la tienen? La tengo en libros. Ni siquiera tengo documentos, no tengo letras de cambio, no tengo pagaré ni otras cosas. Yo manejo cuentas corrientes con mis clientes y ellos me pagan cada mes. Pues yo le traslado mi cartera de crédito. Imagínense qué volátil esa garantía. Y esa es una garantía mobiliaria. ¿Cómo la documentamos? Pues la documentamos con la ley de garantías mobiliarias, que dice créditos en libros, por ejemplo, mírense el artículo 19. Los créditos abiertos en los libros de los comerciantes podrán ser objeto de descuento y de contrato de factoraje siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. O sea, yo en mis libros tengo que a mí me deben 100,000 quetzales, pero no tengo títulos de crédito, no tengo pagaré, no tengo facturas cambiarias que yo le pudiera endosar al descontador. Yo soy el descontatario o el cliente de la empresa de factoraje. Que los créditos sean exigibles en un plazo o con previo aviso. Que haya prueba escrita de la existencia del crédito. Que el descuento o factoraje, según sea el caso, se haga constar por escrito y en el documento se consigne el nombre y domicilio de los deudores, el importe de los créditos, el tipo de interés pactado y los términos y condiciones de pago. Ya con eso yo puedo cederle mi cartera a la empresa de factoraje. Ahora, ¿cómo se garantiza? La garantía es interesante. Efectos registrales y fiscales, artículo 24. Publicidad y prioridad. Para efectos de la publicidad frente a terceros, será suficiente con la inscripción de la operación de descuento o de la operación de factoraje en el registro de garantías mobiliarias. Y el registro de garantías mobiliarias es una entidad creada para registrar este tipo de contratos y las prendas sobre bienes muebles. Ya no se registran en el registro de la propiedad, sino que esas garantías que antes se llamaban prenda sobre bienes muebles, ahora se inscriben en el registro de garantías mobiliarias. Al efecto, bastará que las partes documenten en forma escrita los derechos de crédito objeto de garantía y que tal documento se faculte al descontador o al factor para hacer la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, en donde se inscribirá bajo el nombre del deudor, cedente o descontatario. La cesión de créditos en garantía se regirá por lo dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto número 51/2007 del Congreso de la República, que es la otra ley que tenemos que ver. Se las voy a subir también a la plataforma. Creo que ya se las había subido, pero si no, pues hoy se las vuelvo a subir. Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 51/2007. ¿Qué quiere decir eso? Yo le puedo decir a la empresa de factoraje: yo tengo derecho a cobrar rentas, porque yo tengo unos inmuebles y los tengo alquilados, o tengo vehículos y los tengo alquilados. Me van a pagar la renta en tales fechas. Yo le
entrego en factoraje, celebremos un contrato de factoraje de las rentas que yo voy a recibir durante el año entrante. Y la empresa de factoraje me dice, ok, celebremos un contrato escrito de factoraje y me da el derecho de inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias bajo el nombre del cedente, que soy yo soy el dueño de las rentas que iba a recibir, pero yo se las estoy cediendo a la empresa de factoraje o a la empresa de descuento. Y entonces se inscribe y alguien va a consultar el registro de garantías mobiliarias y dice, ¿qué garantías ha otorgado esta empresa que era la que iba a cobrar las rentas? Mire, se celebró un contrato de factoraje con tal empresa por tal cantidad, o celebró un contrato de descuento con tal otra empresa por tales facturas o tales o derechos que tiene de cobro, o celebró un contrato de administración de cobro con otra empresa. Entonces, todo eso está en la Ley de Garantías Mobiliarias, en donde cualquier acreedor o cualquier persona interesada puede ir a consultar qué obligaciones tienen las partes. Y se va por el nombre del cedente, ¿verdad? Porque yo sé que tal persona aparentemente tiene un montón de rentas, de ingresos, de ventas. Pero yo no sé si, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, si por ejemplo un restaurante de comida rápida, uno ve que vende todos los días una buena cantidad de dinero o que vende al crédito a determinados establecimientos y esos créditos los ha cedido. Todas las hamburguesas que le vendan a tal empresa se las van a pagar a los 30 días. Entonces, como necesita el dinero para seguir trabajando, dice, mire, esos créditos que me van a pagar a 30 días, yo se los voy a trasladar a usted como empresa de factoraje para que usted me lo dé anticipadamente, me haga un descuento, no me dé el valor total, sino me quite algo, pero yo cuento con ese dinero. ¿Y cómo hago para que todo el mundo sepa que ese dinero ya no es del cedente, sino del cesionario, ya no es del acreedor original, sino es de la empresa de factoraje de descuento? Pues se inscribe en el registro de garantías mobiliarias y se le dice, mire, ¿qué contratos ha celebrado la entidad tal de hamburguesas? Mire, aquí está. Tiene un contrato de factoraje sobre las cuentas por cobrar que tiene y está inscrito en el registro de garantías mobiliarias. Esa es la forma de publicidad. Ustedes saben que es el primero en registro, primero en derecho. Pudiera ser que alguien de mala fe celebra 3 contratos de factoraje con 3 empresas diferentes y le cede la misma cartera. ¿Quién prevalece? El que primero haya inscrito su derecho en el registro de garantías mobiliarias. El cesionario que primero haya inscrito su derecho, y eso es lo que está aquí en el código, en la Ley de Garantías Mobiliarias, y dice publicidad y prioridad, artículo 24. Para efectos de la publicidad frente a terceros, será suficiente con la inscripción de la operación de descuento o de la operación de factoraje en el registro de garantías mobiliarias. Para establecer la prioridad, ustedes saben que los principios registrales hablan del principio de publicidad y el principio de prioridad. Si se cedió un mismo derecho de crédito a diferentes descontadores o a diferentes factores, empresas de factoring o empresas de descuento, tendrá prioridad el que lo hubiera inscrito primero en el registro de garantías mobiliarias. Ese es el efecto del registro. Supongamos que yo celebré el trabajo de pintura de un edificio grande y yo le digo a 3 empresas, miren, anticípenme o denme un factoraje sobre ese cobro que yo voy a hacer. Y lo obtuve de 3. ¿Quién prevalece a la hora que hubiera un conflicto? Que diga, mire, ¿a quién le corresponde cobrar ese valor, esa deuda que le tenían al pintor, a la empresa de pintura? Pues el que primero haya tenido inscrito su contrato de descuento, de factoraje, en el registro de garantías mobiliarias. Entonces es importante el registro porque en caso de conflicto yo voy a tener certeza de quién es el primero que inscribió en tiempo su contrato a favor de que le están cediendo una cartera de cuentas por cobrar. No sé si tienen alguna pregunta o sea, alguna duda. Ahí 65. Estos contratos pueden ir en un documento privado, ¿verdad? Creo que sí, acuérdense que otra vez aplica el 670 y algo del Código de Comercio que dice que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se hubieran celebrado, es el 671, ¿verdad?
las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieran obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que han de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Pero no, nada obsta para que si se escribió en otro idioma se traduzca. De exceptuan de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Pero aquí lo que dice la ley de garantía mobiliaria o la ley del contrato de factoring o factoraje y descuento nos dice que lo que se requiere es que esté por escrito, nada más. No es un contrato verbal, ¿verdad? Letras documentadas, documentación. El contrato de factoraje es del artículo 9 de la ley de contrato de factoraje y descuento. El contrato de factoraje y el contrato de descuento se documentarán de forma escrita, dice el artículo 9. Ya sea por medio de escritura pública, por medio de documento privado, como su firma legalizada o en cualquier forma en que quede constancia de la voluntad de las partes que están celebrando un contrato de descuento, lo que incluye anotaciones en cuenta y comunicaciones por vía electrónica. Inclusive se puede celebrar por medio de un WhatsApp, por medio de un correo electrónico, por medio de un mensaje de texto, ¿verdad? Entonces es bien antiformalista y cumple con el artículo 671 del Código de Comercio, que los contratos no están sujetos para su validez a formalidades especiales, ¿verdad? Y el registro lo inscribe en esas formas, ¿verdad? Porque por eso es que dice que es válida la forma, inclusive por comunicaciones electrónicas. ¿Alguna otra duda? Pero Todo sí claro, Lic. ¿Cómo? Todo claro, licenciado. Buenísimo. El artículo 33 también me interesa que lo vean, que dice, modifica el artículo 591 del Código de Comercio, que es el de la factura cambiaria, y le da una nueva reglamentación. Por favor, apunten en su artículo 33 del Código de Comercio, que regula la factura cambiaria, que el nuevo texto es: la factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio la factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Yo le emito una factura porque le pinté su casa a una persona o le pinté el edificio o le di servicio de telefonía celular y le mando la factura cambiaria al cliente. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolverle al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. Entonces, se espera pues que el comprador de la mercadería, si yo le llevo la mercadería a su bodega, firme la factura cambiaria, el comprador o una persona que conforme a los usos del comercio se pueda creer que está facultada para actuar como su representante, porque aquí funciona la representación aparente. Yo le llevo a la bodega del comerciante, le llevo la mercadería y ahí no va a estar el dueño del almacén, va a estar el bodeguero. Pero el bodeguero me pone una firma y un sello de la empresa y con eso yo considero que esa factura cambiaria está aceptada por la empresa compradora, ¿verdad? Porque ahí funciona aquello de la representación aparente, que era el artículo 670, representación aparente. Porque yo di lugar al poner a un bodeguero con un sello ahí o un uniforme o a alguien en el mostrador para recibir la mercadería, a que se crea conforme a los usos del comercio que esa persona está facultada para actuar como representante. Entonces yo soy el comprador de la mercadería, o que usen el sello de la empresa y le ponga un garabato ahí, esa factura está aceptada. No me puede venir después el dueño del almacén y decir, no, yo no le firmé, yo soy el dueño, yo no le firmé. Sí, pero conforme al artículo 670, conforme a los usos del comercio, usted dio lugar a que se creyera que esa persona estaba facultada para actuar como su representante. Entonces, no se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercadería si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. A lo mejor yo le entrego el certificado de depósito o la carta de porte, ¿verdad? El bill of lading. No le estoy dando la mercadería, pero le estoy dando un título representativo de la mercadería, ¿verdad?
Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y de ser posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficia del servicio. Supónganse que yo estoy diciendo servicios de pintura, yo soy responsable de la veracidad de lo establecido. Ese era el precio y ya está prestado el servicio, ¿verdad? Entonces, eso es como la factura cambiaria. Entonces, ahí es donde se modifica el artículo 591 por el artículo 33 de este decreto 1-2018 del Congreso de la República, que es la ley del contrato de factoraje y descuento. 591, aquí está bien. Artículo 33. Ustedes lo pueden poner en su código, que está modificado por el artículo 33 del decreto 1-2018. De la misma manera que se deroga todo lo relacionado con el contrato de descuento que ya vimos, que está regulado ahora por la ley del contrato de factoraje y de descuento. Entonces yo les voy a compartir esa ley porque son contratos atípicos. Hay otros contratos atípicos que conocemos como underwriting o tiempo compartido, contrato de franquicia. Entonces esos no están regulados en la ley, pero se regulan por las disposiciones de las partes. Recuerden que son normas de carácter dispositivo, estas del Código de Comercio, estas de la ley del contrato del factoraje y de descuento, y eso quiere decir que las partes pueden pactar en contrario o en forma distinta a lo que dice la ley, porque no son normas imperativas en donde no se respeta la voluntad de las partes, sino que prevalezca la ley, como lo que hablábamos del contrato de seguro, sino que son normas de carácter dispositivo, en donde las partes pueden, como su nombre lo indica, disponer en forma distinta de lo que dice la ley. Solo es un carácter supletorio lo que tiene este decreto. Así es que esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna preguntita. Y si no, pues les comparto las dos leyes y nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Gracias, Luis. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, feliz noche. Licenciado. Licenciado, Buenas noches.